Consulta, tumor neuroendocrino G2 de bronquio derecho, quimio, radioterapia, luego metástasis cerebral, radiación, quimioterapia nuevamente, pero el tumor sigue creciendo. No soy apta para inmunoterapia ni análogos de somatostatina. ¿Por qué? ¿Me ayuda? Bueno, cuando hablamos de los bronquios, estamos hablando de un tejido de origen ectodérmico que está controlado por la corteza cerebral. Y su conflicto biológico es amenaza en el territorio. El miedo a algo en el territorio, a que alguien me invada mi espacio, que sentirme invadida en mi lugar vital, ¿sí? Y esto es clave entenderlo bien porque, a ver, los tejidos ectodérmicos no crecen en fase activa, sino que se ulceran en esa fase activa. En esa fase adaptativa. ¿Está? Entonces, mientras la persona está viviendo la amenaza territorial, el bronquio se ulcera, se adelgaza, pierde tejido para poder aumentar, digamos, el diámetro, poder ensancharse y permitir que entre un flujo más grande de aire, ¿sí? Porque, a ver, la biología está interpretando que necesitas sobrevivir mejor frente a esa amenaza que estás percibiendo. ¿Está? Entonces, durante esa fase activa, muchas veces no hay grandes síntomas o son asintomáticas, ¿sí? O hay una tos seca, o hay una sensación de ahogo, esa especie de carraspeo, pero no necesariamente hay una masa tumoral. Ahora bien, cuando ese conflicto se resuelve, cuando la persona deja de percibir esa amenaza, deja de percibir ese miedo en el territorio, entras en una fase de reparación, ¿sí? Y ahí aparecen los síntomas, se rellena la úlcera, hay reparación de tejido, proliferación celular, inflamación, engrosamiento del tejido, hay edema, aparece la mucosidad, la tos, y en esa fase es donde muchas veces se encuentra el diagnóstico, digamos, como tumor bronquial, neuroendocrino, porque, a ver, el tejido se está reparando. Entonces, biológicamente, un tumor neuroendocrino G2 en el bronquio puede corresponder a una fase de reparación después de haber vivido un conflicto biológico de amenaza territorial muy intensa. Es un proceso de reparación que muchas veces es interrumpido, entonces se cronifica, porque la persona va recayendo constantemente en el conflicto una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa con la quimioterapia? ¿Qué pasa con la radioterapia? ¿Con la inmunoterapia? A ver, muchas veces se aplican estos tratamientos sin tener en cuenta absolutamente nada. Es un tratamiento muy invasivo, muy venenoso, y no se tiene en cuenta en la fase biológica. Y si vos estás en reparación y te atacan el tejido con quimio, con radiación, el cerebro lo vive como una nueva agresión, como un nuevo ataque en el territorio, y eso puede reactivar el conflicto, llevarte otra vez a una fase activa, porque son tratamientos simpaticotónicos, generar recaídas, ¿sí? Y explicar el por qué el proceso no se detiene, ¿sí? Entonces, además de los tratamientos, de estos tratamientos en sí mismo, se generan nuevos conflictos, ¿sí? El miedo a la muerte, el miedo al ataque, la desvalorización, sentirte invadida, quemada, sentirse intoxicada, y todo esto impacta directamente en la corteza cerebral, que es lo que controla, digamos, los bronquios. Por eso no alcanza con mirar los marcadores tumorales, si es grado G2, o si sos apta o no sos apta para la inmunoterapia. Hay que mirar la historia, hay que mirar qué amenaza viviste en el territorio antes del diagnóstico, hay que mirar qué situación te dejó sin aire, qué lugar sentiste que podías perder, qué miedos siguen activos hoy en día todavía en el lugar donde vivís, en tu espacio, en tu entorno. Porque, a ver, si el conflicto sigue activo,
la reparación no se termina de completar, el tejido se inflama una y otra vez, el proceso se cronifica y las llamadas metástasis cerebrales, desde esta mirada biológica, son focos de Hammer que, bueno, muchas veces se genera un edema porque el foco entra en reparación, ¿sí? El cerebro está, digamos, relacionado con ese conflicto tan intenso y con esos tratamientos agresivos que no necesariamente son expansiones malignas sin sentido, sino que, a ver, en el cerebro tenemos, en la corteza cerebral, específicamente hablando de los bronquios, el relevo que controla la mucosa bronquial, y donde está ese relevo, cuando ese relevo registra ese impacto y entra en reparación, ahí aparecen muchas veces esas cicatrices en el tejido glial que se malinterpretan como metástasis cerebral. ¿Está? Pero tenemos que entender que la metástasis no existe y no hay tumor en el cerebro. Entonces, entender esto es devolverle a la persona su confianza, devolverle su coherencia a nivel orgánico al cuerpo. A ver, porque los bronquios no se enferman por azar o porque sí, sino que responden a una vivencia territorial concreta, precisa, y mientras esa vivencia no se ordene, el cuerpo va a seguir expresándose. Y cuando el conflicto se resuelve de verdad, de manera radical, ¿sí? No mentalmente, sino en la vida real, ¿está? La fase de reparación se termina de completar, el tejido se normaliza en un determinado momento, los síntomas empiezan a desaparecer. Por eso la verdadera ayuda no empieza preguntando qué droga sigue o aumentando la dosis, sino haciéndote esta pregunta: ¿qué estás viviendo? ¿Qué está viviendo la persona que su biología todavía siente como que está percibiendo una amenaza en el territorio? Porque el cuerpo nunca se equivoca, solo obedece a lo que el cerebro percibe como real, como simbólico o como imaginario, y dispara o desencadena una adaptación porque lo está viviendo como que hay una necesidad biológica que está siendo insatisfecha. Y sí o sí el cerebro percibe esa información, ese acontecimiento, ese evento, hace un registro y baja esa información al órgano, al tejido encargado de satisfacer esa demanda biológica para estresarlo, adaptarlo, optimizar su función y que vos puedas mantenerte con vida. ¿Está?